el podcast del Pase de la Firma, un espacio para la difusión de la historia y cultura taurina, dirigido y presentado por Pedro Casado, con la colaboración de Productos Sucum de Finca Dehesa Frías. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast del Pase de la Firma, tu espacio para escuchar y aprender sobre historia taurina y todo lo que conlleva. Volvemos un día más a compartir un ratito juntos para conocer algún nuevo pasaje de nuestra historia y rendir homenaje a todos aquellos que nos precedieron en nuestra hermosa afición, la tauromaquia. Ya sabéis que podéis encontrar este programa en las principales plataformas habilitadas para ello, iVoox, Spotify y YouTube, y que próximamente, puesto que por alguna razón sigo sin poder recuperar la cuenta, volveremos a Apple Podcast. Agradecer también a nuestro patrocinador, Productos Sucum de Finca Dehesa Frías, su apoyo, pues sin ello seguramente no estaríamos hoy aquí. También, como siempre, varias cosas importantes antes de comenzar. La primera, que si os gusta el contenido, os suscribáis en las diferentes plataformas, deis like a los programas y dejéis vuestros comentarios. Así también puedo saber vuestras impresiones para mejorar o tratar otros puntos. La segunda, que podéis encontrarme también en las principales redes sociales, en Instagram y Facebook bajo el seudónimo del Pase de la Firma y en Twitter con el perfil Casado Martín. En mi blog El Pase de la Firma y en el portal taurino Toreteate, y si queréis escucharme hablar de actualidad taurina en el Chiringuito de Pitones y en las emisiones en streaming de Liga Toros. Tercera y última, pero seguramente la más importante. Para los que no me conozcáis, mi presentación. Soy Pedro Casado, natural de Sevilla y un auténtico friki de esto, por lo que allá vamos. Si en el anterior episodio hablábamos de la importancia de Rafael Gómez el Gallo, en este nuevo episodio vamos a hablar sobre seguramente la figura más trascendental de toda la historia taurina, Joselito el Gallo, Gallito. No vamos a hablar sobre su vida general, porque bueno, eso ya lo trataremos en algún otro podcast, sino que vamos a tratar sobre la relación que tuvo el menor de los gallos con una de las ciudades taurinas más importantes de España, la ciudad de Valencia. Para ello vamos a contar con el autor de un ensayo que ha salido hace escasos meses, un ensayo que es, monumental, puesto que al dedillo cuenta la relación que tuvo Joselito con la ciudad con la capital del Turia y bueno, para ello pues vamos a contar con su autor, con Ángel Berlanga. Muy buenas, Ángel. Buenas, Pedro, encantado de estar contigo. El mundo del toro me ha hecho conocer a muchas personas, la verdad. Algunos de ellos se han convertido en grandes amigos, pero he de decir que Ángel, pues por la brevedad de tiempo, digamos, que nos conocemos en persona, pero se ha convertido en dentro del mundo del toro uno de mis mejores amigos. Él es autor de numerosos trabajos sobre Valencia y los toros. Ha sido, bueno, su profesión es periodista, ha trabajado en la cabecera de diferentes medios y bueno, pues la verdad que es todo un placer tenerte aquí, Ángel. Bien hallado, Pedro, y ya sabes que el sentimiento de amistad es recíproco. Además, Ángel, para también los que me escucháis normalmente, es un gran granerista, como no podía ser Sí. de otra forma. Por supuesto que sí, siendo valenciano no cabía otra, ¿eh? Eso es. Bueno, yo creo que nos vamos a meter ya directamente en faena y bueno, tengo aquí entre mis manos tu monumental obra, que como he comentado ha sido autor de otros trabajos, pero quizás este es el que más amor lleva, ¿no? También por la admiración que sientes por el personaje del que trata. Sobre Gallito se ha escrito mucho en los últimos años. Es verdad que parece que en la segunda mitad del siglo XX hubo una especie ahí de olvido, ¿no? de la importancia que tuvo José en la historia.
Pero allá en los 90 y bueno, a raíz del centenario de la muerte se ha escrito mucho. Es verdad que hay algunos libros que merecen mucho la pena y otros que no, que a lo mejor pues no vienen a aportar nada nuevo. Aquí con tu obra que bueno, que está muy ilustrada, que tiene objetos de tu propia colección, pero ¿cuáles son las aportaciones que destacarías tú de este nuevo libro? ¿Qué viene a aportar sobre la figura de Joselito el libro que has trabajado durante estos años? Bueno, pues en realidad lo aporta todo en el sentido de que no se había escrito nada semejante. Es decir, sobre Joselito se ha escrito mucho y en ocasiones muy bien, pero sobre la relación particular de este torero con la ciudad de Valencia no ha habido ninguna publicación al respecto. Entonces, partiendo de esa premisa o de esa base de que no hay nada escrito en torno a esta temática, bueno, pues el libro aspira a aportar mucho, ¿no? Lo que hago es un repaso a la trayectoria, además no solo torera, sino también personal de José Gómez Ortega, de José Lito el Gallo con la ciudad de Valencia. Lo único que tampoco he querido limitarme exclusivamente a hacer ese repaso entre Joselito y Valencia, sino que he querido ir entrelazando a lo largo del relato pues todas esas grandes tardes y esa relación del torero con la ciudad con los grandes hitos de su carrera. O sea que el libro está fundamentado en José en Valencia, pero quien quiera también hacer una aproximación o acercarse a los grandes hitos de su carrera en los ruedos y fuera de los ruedos, fuera de Valencia, también esta obra pues puede aportarle, desde luego que sí. En la ciudad de Valencia es verdad que bueno, que el menor de los gallos tuvo bastante relación, ¿no? Tuvo amistades, tuvo éxito, tuvo algún que otro fracaso. El trabajo bibliográfico que ha realizado proviene de tu propia investigación, ha sido un encargo. Cuéntanos un poco cómo ha sido la génesis de este trabajo. Bueno, pues el Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial de Valencia me sugirió el encargo, a mí me sedujo desde el minuto uno, no solo porque se conmemoraran 100 años de la muerte de este coloso del toreo, sino por la admiración que yo siento por la figura de Joselito. Entonces me lo sugieren, me encanta la idea y bueno, soy periodista, investigador también y me interesó mucho hacer una aproximación a su figura desde la mayor profesionalidad posible, recurriendo a las fuentes primarias, a las originales. Tras este libro hay muchísimas horas de biblioteca y de hemeroteca. Quise recurrir pues fundamentalmente a las 8 grandes cabeceras de prensa diaria valenciana de la época. Hablo de las provincias, de la Correspondencia de Valencia, del diario El Pueblo, del Mercantil Valenciano, otra cabecera que se llamaba Diario de Valencia, otra La Voz de Valencia, otra La Voz Valenciana, que parece la misma pero no es la misma, y también El Eco de Levante. Y fundamentalmente con cerca de casi 500 crónicas, además con la extensión de la época, porque entonces los periódicos daban un espacio más que notable a la cobertura de los festejos en Valencia. Bueno, pues a lo largo de esas 500 crónicas, digo, más las que haya podido leer de las revistas taurinas de entonces, hablo de Sol y Sombra, de Los Toros, de Arte Taurino, Palmas y Pitos, Té con Leche, La Lidia, Toros y Toreros, El Toreo, Respetable Público, porque también en aquel entonces había una nómina, una baraja de revistas taurinas especializadas en la fiesta tremenda, ¿no? Y también revistas generalistas, fundamentalmente ya para servirme de ilustraciones, ¿no? Hablo de la Unión Ilustrada, de Mundo Gráfico, de Nuevo Mundo, de La Esfera y bueno, la verdad que investigando gocé muchísimo porque a veces uno puede caer ahí en ese punto de soberbia de creer que lo sabe todo en torno a esto y nada, de eso nada. Esto
es una cura de humildad constante, y cuando uno empieza a tirar del hilo y a investigar, empiezas a dar con datos, con referencias, con historias, si no nuevas, sí muy poco contadas o muy poco vistas, o que no se han vuelto a contar desde entonces, hablamos ya de 100 años atrás, y luego he gozado también con los cronistas de mi tierra, valencianos. Esas 8 grandes cabeceras de prensa valenciana que antes he citado, pues tenían en la Tribuna Taurina a Latiguillo, a Patillitas, hablo de las provincias, por ejemplo, en la correspondencia de Valencia, Tónico Alamares, en el diario El Pueblo Riaño, en el mercantil tanto Cencerrito como Castoreño, en Diario de Valencia Aguaillo, en La Voz de Valencia Capote y Enrique Borges Menda, y en La Voz Valenciana y Eco de Levante a Caireles, a José Fernández Caireles. Bueno, hay que también poner en valor las plumas de entonces, porque hay que ver qué calidad literaria, y no solo taurina, ¿no?, de toda esta gente de entonces. Y bueno, yo paso el libro en un repaso año por año, he intentado para que se asimile mejor el ensayo o el discurso de la obra, mantener o respetar ese orden cronológico, y hago un repaso temporada tras temporada, desde la primera que José protagoniza en Valencia, que es con su debut como becerrista en 1910, hasta la última. Él llegó a torear en 1920 en Valencia, y hablamos, Pedro, de un total de 62 actuaciones de luces, 51 corridas de toros y 11 novilladas, y bueno, podemos elevar esa cifra de 62, que es la suma de 51 más 11, podemos elevar esa suma de 62 a 70 si contamos al menos 8 festivales, bueno, entre festivales, becerradas y fiestas benéficas. Y además, evidentemente, me he nutrido de esa abundante bibliografía que existe sobre Joselito, y bueno, también hay muchas horas rastreando archivos, tanto físicos como digitales, tanto públicos como privados, pues ya fundamentalmente para el tema de ilustraciones, de fotografías, y también, bueno, de carteles, de entradas, de documentos. La verdad que hay bastante material, si no inédito, sí muy poco conocido, que eso también, oye, más allá de lo que uno haya podido escribir, creo que la recopilación gráfica y de material de documentación creo que también hace muy, muy interesante a la obra, ¿no? Han sido más de 2 años de intenso trabajo, pero bueno, creo que viendo el resultado final, bueno, yo creo que sí que ha valido mucho la pena, Pedro. Hombre, la verdad que teniendo el libro en las manos, para el que todavía, bueno, algunos que los tiene y seguramente pues se irá difundiendo en el tiempo, es una obra que da gusto, ¿no? Porque además es una edición muy cuidada, y como tú bien dices, hay mucha fuente primaria y bueno, mucho material gráfico que incluso para esas personas que estén más avanzadas en el estudio taurino les va a sorprender, porque ya hay fotos, por ejemplo, y puedo decir que me llevo muchas horas investigando y buscando fotos y tal, que no las había visto nunca, ¿no? Al final yo creo que es importante, ¿no?, lo que comentas de acudir a esas fuentes primarias, porque quizás uno de los fallos que tienen muchos de los libros taurinos que han salido en los últimos 20-25 años es que se nutren de otros libros taurinos, ¿no? Entonces pasa, yo creo que, haciendo un símil fácil de entender, como el juego del teléfono, ¿no? Que desde ese primero que bebió de la fuente primaria hasta el que a lo mejor ha pasado por 3, 4 filtros, pues al final se pierde. Entonces creo que es muy importante lo que has comentado, ¿no? De acudir a esas fuentes y esas horas de estudio, que aunque sea difícil, pero al final es lo que le da prestancia a una obra. Porque bueno, lo tuve claro desde el principio, Pedro, porque yo quería contar esta historia a través de quienes la vivieron in situ, presencialmente y en directo. O sea, a través de los ojos de los que gozaron con la maestría o también con algún fracaso de Joselito. Y oye, quienes hicieron los más encendidos elogios, y también, porque la gente que lea el libro se dará cuenta, también las más aceradas críticas, porque de todo había. Y además Joselito, como mandamás y como máxima figura, pues también la prensa de la época le apretaba y le exigía sin cortapisas, vamos, y sin miramientos en determinados momentos de su carrera. Entonces, es verdad, comparto contigo tu análisis de que las verdades, cuando a través de cuantos más filtros pasen, se pueden ir deformando, pero esto era la inmediatez del momento y la crónica del momento.
Pues supongo también que los cronistas de la época, bueno, pues también tendrían sus intereses, como ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo en la actualidad. Y bueno, pues no todo, a lo mejor no todo es todo lo fiable que nos gustaría, por motivos obvios, lo que no quiere decir que no sea, eso sí, lo más fiable a lo que uno puede aspirar como investigador, que es a la prensa de la época. Al final, aunque se dejaran llevar un poco también por los gustos, como es natural, son los que lo vieron en directo, ¿no? Yo suelo huir de esas personas o esos historiadores que hacen unos discursos que parece que ellos mismos fueron los que convivieron con estas personas que hace 100 años que están desaparecidas. Yo quería comentar, Ángel, para que la gente lo sepa, que tú provienes de una familia con amplio abolengo taurino en la ciudad de Valencia, ¿no? Que la habéis vivido desde siempre y que eres poseedor, porque mucha gente pensará, bueno, ¿y de dónde saca Ángel todo este tipo de cosas? ¿Cómo me lo creo? ¿Sabes? Yo quiero decir aquí públicamente y te quiero también preguntar por ello, que eres poseedor de una biblioteca que es la envidia de muchos, ¿no? y que tienes una colección tanto de fotografía como de documentación que es impresionante. ¿Qué podrías más o menos, yo sé que es difícil, ¿no? Porque al ser también coleccionista sé lo difícil que es, pero comentar aquí más o menos en qué está formada esa colección y cómo te nutres de ella, ¿no? ¿Cómo es, digamos, el paso desde que tú ves una pieza que te puede servir para la investigación hasta que la usas, digamos, para un ensayo bibliográfico? Bueno, pues el tema del coleccionismo, también incluso de mi afición por los toros, viene fundamentalmente por rama paterna. Hay que retrotraerse hasta mi bisabuelo, también Ángel Berlanga de nombre, que es quien empieza a guardar objetos taurinos. Bueno, él tenía su abono en la Plaza de Valencia, una barrera, la 108 de sombra, y bueno, él empezó coleccionando todas las entradas de todos los festejos y él asistía a todos. Hablo desde finales del 19 hasta prácticamente la llegada de la Segunda República. Luego, y carteles también, ¿no? Esa colección la aumenta mi abuelo, hijo de este bisabuelo mío, también Ángel Berlanga, que además él tenía muy buena mano para el apunte, para el dibujo, y sus apuntes sirvieron para ilustrar durante unos cuantos años en varias cabeceras de prensa valencianas las crónicas de cada festejo, ¿no? Incluso la Diputación de Valencia publicó hace ya unos cuantos años un librito que resume muy bien su pasión taurina y su obra taurina como dibujante de prensa. Luego mi padre, también Ángel Berlanga de nombre, hereda esa colección y él es quien más la engrandece. Y yo luego, antes siquiera de soñar con ser periodista o poder hacer, además de mi pasión, mi profesión, porque yo me he dedicado siempre, hasta ahora por lo menos, al periodismo taurino y he podido combinar esas dos facetas, mi carrera con mi pasión taurina. Yo, intento ya no solo engrandecer la colección en cuanto a volumen, sino sobre todo también, ¿no? Y por motivos obvios de que no todo cabe en una casa, evidentemente, intentar sí que las cosas que entren en la colección nueva, pues que tengan verdaderamente cierta enjundia. Y eso sí, como somos un poquito enfermos, permíteme la expresión, Pedro, tanto mi padre como yo, pues en nuestra colección cabe todo. Entonces hablamos desde fotografía, a prensa, a cartelería, a entradas, a abanicos, a postales, a cromo, a paipais, a barajas, hay hasta un vestido de Andrés Rocarrey con el que salió a hombros en la maestranza de Sevilla. Quiero decir, yo creo que salvo cabezas de toro, prácticamente cualquier otro objeto, y digo que no cabe cabeza de toro porque vamos, ya mi madre y la mujer de mi padre, que mi madre nos tiraría de casa, ¿no? Pero salvo eso, en la colección de los Berlanga entra todo, ¿no? Luego es verdad que también, a través de mi profesión y de múltiples amistades y contactos que uno ha ido haciendo a lo largo de todos estos años, pues también no todo ha sido siempre a base de comprar. Ha habido mucho regalo, mucho obsequio.
y la gente lo ha depositado en nuestras manos sabedora de que va a haber un buen uso, de que no va a haber ningún tipo de reventa en ese sentido y de que yo por mi profesión de escritor, de periodista, de investigador, pues sobre todo cuando se han llegado a la colección piezas de hemeroteca, pues saben que yo les iba a dar un uso, que no era una mera cuestión de conservación y de custodia, sino que además iba a aprovechar ese material, ¿no? Y bueno, entre el material que me ha servido, más allá de fotografías, carteles y entradas, pues la colección, por ejemplo, de Sol y Sombra o de La Lidia para poder, tanto la primigenia de 1882 como la de la segunda, digamos, época, ¿no? Que nace en el año 14, tanto una como otra me ha servido también para beber, no solo ya de Joselito, sino de sus antepasados, ¿no? Y luego también la colección completa del Ruedo, que también publicó unos cuantos reportajes de interés. Entonces, bueno, yo he intentado, y no solo ya con mi colección, sino, oye, hay bibliotecas y hemerotecas que eso sí que contra eso no se puede competir. Y bueno, pues solo uno sabe la de horas que hay detrás de este proyecto, pero también solo uno sabe lo que disfruta en esas horas de trabajo, que ni llamaría trabajo, sino de investigación. Y bueno, luego cuando tienes el producto en tus manos, el producto final acabado, pues a uno le hace ilusión de que pueda convertirse en una obra de referencia, no ya de Joselito, que no aspiro a tanto, pero sí de Joselito en Valencia. Eso sí que creo que lo he podido conseguir, y quien quiera saber la verdadera relación de este torero con esta ciudad por otro lado, a mi juicio, muy importante a lo largo de la historia de la tauromaquia, pues que pueda recurrir a esta obra, ¿no? Y que sea una obra de referencia y de consulta. Eso a mí sí que me hace ilusión, Pedro. Hombre, yo después de haber leído la obra y después de, bueno, de que me puedo considerar que tengo prácticamente toda la bibliografía gallista, tanto de época como actual, yo creo que es uno de los libros más trabajados, desde luego, que hay sobre Joselito. Y es que, vamos, yo creo que nadie podrá sacar algo más de la relación de José o algo más que sea de importancia, ¿no? Que a lo mejor pues alguno puede decir, no, pues es que esto no está en el libro, pero bueno, me refiero de importancia, que lo que hay en tu libro es un libro necesario, un libro además que aporta algo de Joselito, que puede parecer que es un tema ya un poco manido de estos últimos años, pero bueno, vienes tú con este tema y bueno, la verdad que es impresionante. Yo solo espero, como ya sabes que te he dicho alguna vez, que siga y tengamos otros libros dedicados a otros toreros en Valencia. Esperemos. Sí, esa idea tengo, si Dios quiere y me da salud, y la afición nos agota, que no tiene pinta de que se vaya a agotar. Sí, claro que quiero, tomando esta obra como modelo, pues ¿por qué no hacer? Pues, supongo que el siguiente tendrá que ser Belmonte en Valencia, y evidentemente como valenciano y granerista que también soy como tú, pues igual ese puede ser el tercer volumen, pero fíjate si hay figuras del toreo. Ya hice uno también de Manolete en Valencia, no tan amplio como este, pero evidentemente de esas grandes figuras del toreo que a todos nos han marcado y que tenemos como ídolos, ¿no? De alguna manera, pues qué mejor manera que de rendirles tributo que investigando e intentando aportar aspectos novedosos sobre su figura, ¿no? A mí me parece el mejor de los homenajes, porque nadie cae en el olvido si se le recuerda de forma permanente, ¿no? Y con un libro es una manera de recordar ya pues de forma eterna, ¿no? Pues sí. Pues si te parece, vamos a meternos ya directamente en faena. Vamos a intentar desgranar un poco el contenido de ese libro y hablar sobre la relación, pues, de José con la ciudad de Valencia. Los Gallos, la familia, bueno, es una familia taurina y torera de abolengo, ¿no? Siempre es verdad que tuvieron predicamento con la tierra valenciana. Ya Rafael tenía bastante predicamento, incluso el patriarca de todos ellos, pues también. Me gustaría que contaras cómo se origina esa devoción, tanto de la familia por Valencia como de Valencia por los Gallos, porque al final fue una relación mutua. Sí, bueno, vamos a ver, José cuando llega a debutar en Valencia, ese 5 de mayo de 1910, por cierto, a tan solo 3 días de cumplir 15 años, o sea, un niño, para que la gente lo imagine, él ya sabía de esos vínculos familiares de los Gallo con Valencia, ¿no? Hablamos, bueno, pues ya de su padre, del señor Fernando, que como matador de toros actuó unas cuantas veces en Valencia, y luego además pasó alguna etapa de su vida, la pasó
en esta ciudad, ¿no? En Valencia, y yo encontré en prensa de la época una anécdota. Hablaban el gran quite, bueno, cabría decir metafórico, figurado, de Fernando el Gallo en el Cabañal, y es que salvó de morir ahogada a una bañista. Él estuvo aquí un verano, el de 1894, y aquello salió publicado y supongo que le haría ganar todavía más en popularidad y fama, ¿no? Los valencianos estaban muy agradecidos de que hubiera salvado a una paisana, ¿no? Y entonces, bueno, su padre, Fernando el Gallo, ya toreó aquí, como lo había hecho también el hermano del señor Fernando, o sea, el tío de Joselito, el primer gallito, José Gómez, ¿no? Que hay que recordar que estuvo, yo creo que casi 2 décadas a las órdenes de Lagartijo el Grande, de Rafael Molina Lagartijo, y como torero de plata y de confianza de Lagartijo, aquí por Valencia también pasó en unas cuantas ocasiones. Luego, ya hablando de los hermanos, Rafael, precisamente el debut de luces del Gallo, de Rafael el Gallo, fue en Valencia, en 1897, alternando con Revertito, que era sobrino de otro torero de leyenda, ¿no? Como Antonio Reverte. Y para cuando José viene a debutar aquí en 1910, para entonces Rafael ya había tenido grandes tardes como matador de toros en Valencia. Y luego el otro hermano, Fernando, el hermano mediano, fue aquí precisamente donde en 1905, actuando él como novillero, el maestro Lope le dedicó ese maravilloso paso doble, ¿no? Apodado Gallito, que bueno, hasta hace poco mucha gente ha creído que estaba dedicado a José, pero no, estaba dedicado a Fernando, a ese torero quizá de menor fama entre los 3 hermanos, bueno, quizá no, sí, quizá, aunque era un cerebro taurino formidable, ¿no? Y muchos atribuyen como que era el ideólogo de muchas suertes y con una inteligencia taurina innata, y supo transmitírsela a sus 2 hermanos, que fueron quienes las supieron poner en práctica, ¿no? Entonces, fíjate, vínculos con Valencia, pues por parte de todos, de sus 2 hermanos, de Rafael, de Fernando, por parte de su padre, del señor Fernando, y de su tío, del primer gallito, de José Gómez, ¿no? Y entonces, claro, eso hizo que cuando él vino aquí a debutar, pues ya esa relación estuviera más que consolidada. Eso seguramente sirvió para que se llenara la plaza. Hablamos de la cabida entonces de la Plaza de Valencia, era en torno a 17.000 espectadores, ¿eh? Y fue, por supuesto, formando pareja con José Garate Limeño, su pareja en esa cuadrilla de niños sevillanos, cuadrilla, por cierto, en la que también figuraba Pacorro, sobrino de Minuto, a quien unos pocos años después, en 1918, el mismo Joselito alternativaría en San Sebastián. Y bueno, para que la gente se pueda hacer una idea, pues ese año 10, aparte de esa tarde del debut, que fue un pelotazo tremendo, porque fue un éxito formidable, yo de hecho la entrada de mi bisabuelo, en esa barrera 108, en el reverso, él apuntó algo así como gran debut de Gallito, y puso, me acuerdo, los adjetivos colosal, piramidal, lo que daba fe, bueno, de que aquello debió ser un tacazo, como el éxito, ¿no? Y llegaron a torear Gallito y Limeño otras 3 en ese mismo año 1910, y llegaron a cobrar ya en la última de esas actuaciones 3.000 pesetas, que para la época era también una cantidad tremenda. Era una barbaridad. La verdad que la anécdota de lo del quite en la playa es curiosísima. Yo creo que prácticamente en ningún libro está referenciado, ¿no? Y por hacer una aportación, decían que bueno, que han mencionado al hermano más desconocido, a Fernando, que bueno, parece ser que cuando a Joselito se encontraba en un callejón sin salida, por así decirlo, no sabía cómo atacarle a un toro, que era muy pocas veces, siempre acudía a él, ¿no? Que era la persona que tenía digamos, ese don, ¿verdad? Ese don para ver lo que otros no. Para desatascar Sí. En un momento dado por dónde meterle mano a un toro, sí. Lo que pasa es que por lo visto tenía menos condiciones físicas, que era el primer motivo, y luego pues seguramente el corazón o el valor pues no le acompañara como si pudiera acompañarle a Rafael, a pesar de sus grandes espantadas, y por supuesto a Joselito. Pues sí. Pues mira, si te parece, Ángel, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos en menos de un minuto.
¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrías.com. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Acabábamos de comentar con Ángel esa relación, ese origen de la relación que tuvo la ciudad de Valencia con los gallos y que bueno, al final se transformó en una relación de simbiosis, ¿no? Porque tanto Valencia con ellos como ellos con Valencia pues tuvieron una amistad, podríamos decir, duradera. Volviendo a José y a los espectáculos, aunque ya has mencionado algunas así por encima, ¿qué actuaciones destacarías de Joselito en la Plaza de Toros de Valencia? Pues figúrate, son 60 actuaciones entre corridas de toros, perdón, 60 no, eran 62 entre corridas de toros y novilladas. Pues ha habido muchas, ¿no? Pero evidentemente nos vienen a todos a la cabeza, por ejemplo, las 3 actuaciones en solitario con las que de alguna manera quiso culminar sus temporadas de los años 1913, 1914 y 1915. Primer año con Toros de Guadalest, el segundo con Toros de Contreras y el tercero a cuenta de que en ese año 14 escuchó en la salida a hombros a unos valencianos diciéndole: bien, José, pero esto mismo de hoy con Miuras. Y a esa noche el propio Joselito, aquello no debió de herirle en su orgullo y en su amor propio, y ya le pidió al empresario que para el año siguiente, para culminar el año 15, que le reservara una corrida de toros de Miura, porque él iba a asumir o a recoger el guante que le habían lanzado sus aficionados, o a asumir ese reto, ¿no? que le habían lanzado. Y bueno, esas 3 actuaciones, las 3 las saldó con éxito y daban cuenta de que a final de temporada, cuando a lo mejor los toreros pueden estar más cansados, pues él de alguna manera marcaba esas diferencias. Luego, además de esa tarde triunfal del debut, pues aquí en Valencia toreó hasta en 3 ocasiones mano a mano con Juan Belmonte, su compañero de batalla, y la verdad que en las 3 ocasiones, salvo la segunda de esas 3 ocasiones, que fue un poquito más en tablas porque fue una corrida más deslucida, tanto en la primera como en la tercera, José le ganó la mano sin ningún tipo de duda al pasmo. De hecho, en una entrevista que le hizo Giraldillo en ABC a Juan Belmonte, creo recordar que ya a finales de los 50 o poquito antes de su muerte, a comienzos de los 60, el propio Belmonte reconocía públicamente que la vez que, alternando él junto a José, la vez que mejor le vio torear y estar en una plaza de toros fue precisamente la tarde del primer mano a mano que ambos dirimieron en Valencia. Y bueno, también hubo un cuarto mano a mano, no con Belmonte, sino con Gaona, que fue en ese año 18 en el que Juan Belmonte estuvo quitado de en medio y pocos toreros había que pudieran ser capaces de espolear a Joselito, salvo precisamente el mexicano, que de alguna manera, como era cuña de su misma madera, sabía y le picaba y le hería en su orgullo, en su amor propio, porque era el único que quizá podía hacerle un poco sombra. Y aparte de esos 4 mano a mano y de esas 3 actuaciones en solitario, por cierto, que se barajó, bueno, estuvo encima de la mesa el proyecto de cerrar la temporada de 1918 con la 4ª actuación en solitario de José en Valencia, con una corrida de pala, que en aquel entonces ya se hablaba de lo del terror, horror y furor de los toros portugueses, pero Pedro fue la epidemia de gripe española, curiosamente, sí, la que abortó aquel plan y nos dejó sin esa 4ª actuación en solitario. Y además, bueno, a lo largo, él fue base de las ferias de julio, desde 1913, que es la primera feria de julio que él torea como matador de toros, hasta la última que pudo torear, que fue la de julio del 19, no faltó en ninguna ocasión a la cita, salvo el año 1914, porque el toro coletero de Pérez de la Concha, el 5 de julio
2 días después de esos 7 toros de Martínez en Madrid, toreando en Barcelona ese 5 de julio, bueno, pues ese toro coletero le hiere, le fractura una clavícula, le pega una cornada y no llegó a tiempo a recuperarse y fue baja en esa feria de julio del 14. Pero quitando esa de julio del 14, tanto en el 13 como en el 15, 16, 17, 18 y 19, José no solo fue base del abono, incluso hubo algún año que toreó 6 de las 6 corridas de toros. No solo fue base, digo, sino que además fue el gran protagonista con triunfos verdaderamente memorables. Y bueno, para ser justos y hacer honor a la verdad, pues tampoco la historia de Joselito en Valencia es una historia exclusivamente de éxitos. Eso te iba a preguntar, que también hubo alguna otra tarde para olvidar, ¿no? Quizá la más famosa es la del toro platero de Santa Coloma, ¿no? Pero de Santa María, de Moreno Santa María. La ganadería con la que él sostenía muy buena relación con los hermanos, Moreno Santa María, y la ganadería a la que pertenecía el Toro Caballero, con el que tomó una alternativa en Sevilla el 28 de septiembre del 12. Y curiosamente, Pedro, precisamente ese gran fracaso, hay alguno más, ¿no? Se cuenta en la historia de Joselito, pero este quizás sea el mayor, ¿no? Curiosamente, digo, llegó 7 días exactos después de esa tarde que he comentado que Belmonte, una vez ya retirado, dijo: yo el día que mejor vi a Joselito fue esa tarde de Valencia del primer mano a mano. Bueno, pues 7 días después de cómo estaría Joselito, ¿no? Para que Juan, que alternó con él tantísimas veces, dijera: no, la vez que estuvo inconmensurable fue ese día. Que por cierto, ese día, el que cortó orejas y rabos y se fue a hombros fue Belmonte, ¿eh? Y el que se fue andando fue José, que dicen que llegó llorando a devolverle los trastos a Caracol, el del bulto, entre barreras, y le devolvió los trastos llorando porque había pinchado pues la que igual hubiera sido la gran faena de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo estaría ese tío ese día para que Juan dijera eso? Bueno, pues precisamente 7 días después de esa gran tarde fue la del estrepitoso fracaso ante el Toro Platero, que de alguna manera le volvió a bajar o a poner los pies en tierra, y muchos cronistas decían que bueno, que era la constatación de que José no era un dios, sino que era una persona mortal, ¿no? De carne y hueso. Aquella fue una corrida a beneficio del sanatorio de leprosos de Fontilles, y ya ese fue, creo recordar, hablo de cabeza, creo que fue el último toro de su lote. Era un mano a mano con Posada, con Curro Posada, y ya el segundo de los 3 toros de Posada ya había salido especialmente complicado. Y bueno, José, por lo visto, eso lo cuenta Paco Aguado en su monumental obra de Joselito, el rey de los toreros, que José había visto a este toro platero en los corrales, bueno, ya no le había causado buena impresión. Y entre que no le había causado buena impresión, le había tocado en el sorteo, y que encima la corrida, especialmente con ese toro de Posada, estaba saliendo especialmente dura y complicada, pues yo creo que Joselito ya saldría seguramente influenciado para cuando saltó el toro al ruedo, ¿no? Luego, además, quiso el destino que ese toro realmente, tal y como había augurado Joselito, fuese una prenda de aupa, y bueno, se ve que el sainete o el mitin que dieron no solo José, sino toda la cuadrilla que le acompañaba, pues fue tremendo, ¿no? Y ahí, bueno, los gritos de cárcel y poco menos que muera Gallito, pues nos hicieron esperar, y ya digo, curiosamente todo después de uno de sus grandes aldabonazos. Pero bueno, esa tarde de Platero la gente yo creo que la puede conocer más. La que en cambio había trascendido menos, yo mismo, hasta que no investigo para esta obra, era una tarde que a mí se me había escapado, ¿no? Hablo de una novillada en la Feria de Julio de 1912, no formaba parte del abono, pero sí que estuvo entre medias de la corrida de apertura y de la siguiente. Por lo visto, el juego de la novillada no fue bueno, la presentación tampoco. El último novillo de Joselito se pidió muy ruidosamente su devolución a los corrales y el presidente no accedió. Bueno, aquello empezó a liarse la madeja de tal forma que Joselito tuvo que salir de la plaza custodiado por la policía, y la gente, bueno, le persiguió a la fonda, apedreó la fonda, hubo cargas policiales para disolver a la gente que poco menos que lo quería linchar allí, porque fíjate, Pedro, las críticas no fueron a la empresa que había comprado la novillada o al ganadero que había venido a Valencia con esos novillos, sino que fueron directamente a José, que evidentemente alguna responsabilidad seguramente tendría, porque ya en el año 12, aún siendo novillero, ya era un mandamás, ¿no? Y algo tendría que ver también, oye, la presentación, no ya en el juego, pero la presentación sí de la novillada. El caso es que
Tal era el linchamiento que un íntimo amigo de la familia de los Gallo, un valenciano, don Luis Santomá, además un personaje orondo, con 110 kilos de peso, eso cuentan las crónicas, tuvo que desenfundar su revólver y defender a punta de pistola a Gallito. Por otro lado, las cargas policiales, bueno, sacaron los sables y se pusieron ahí a repartir, ¿no? Si vale la expresión. Y entonces esa tarde a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo creo que se ha pasado más desapercibido, pero es otro de los grandes fracasos, aunque en esta ocasión no tanto porque José no supiera desenvolverse frente al toro, como sí que supo hacerlo, como no supo hacerlo ante Platero, y en esta ocasión fue más circunstancial, ¿no? Por la presentación sobre todo de la novillada, el mal juego que dio, y que la gente ya para entonces sabía que José era un mandamás, que cobraba también lo que cobraba, y bueno, pues era otra afición, sí, otra pasión diferente a la de ahora. Entonces poco menos que se quemaban hasta las plazas de toros y había que quemarlas, o se saltaba al ruedo y se invadía para protestar. Hoy en día, afortunadamente, seguramente, el público es muchísimo más civilizado que entonces y no vemos escenas de este tipo, ¿no? Pero yo creo que eso sí que hace que la gente cuando lea esto se va a sorprender. Sí, ¿Hasta qué nivel, no? La verdad que bueno, que parece que hoy en día mucha gente se queja, ¿no? De que no hay respeto y tal. La verdad que bueno, si la típica frase de esto antiguamente no pasaba. Si la gente, o sea, el aficionado medio se pusiera a hurgar un poquito lo que es la memoria colectiva de la afición taurina, se daría cuenta, bueno, que ha habido auténticos episodios como los que comentas, pero que han sido... No tampoco vamos a decir a diario, pero que sí que no era difícil de ver, ¿no? Y la verdad que bueno, y otro tipo de cosas, como por ejemplo que saltar los fotógrafos al ruedo, ¿no? Que hay alguna imagen que se ve de esos fotógrafos dentro del ruedo durante la lidia, ¿no? Pero bueno, que se suele decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Aunque a nosotros nos encanta y tal, pero bueno, que también en ciertos aspectos hemos evolucionado y hoy estamos mejor que en aquel entonces. Seguro. Quería preguntarte una cosa directa, ¿no? A ver si como experto en el tema y como valenciano me podría dar una respuesta. ¿Qué supuso Joselito para Valencia? Pues yo diría que un revulsivo tremendo, ¿no? Es verdad que Valencia disfrutó también, ¿no? De esa competencia entre Bombita y Machaquito. Aquí el de Tomares tenía grandes partidarios, también de Machaco, pero bueno, es esa etapa de interregno, ¿no? Entre finales del 19 con el reinado de Garrita y esta edad de oro, ¿no? Que se inicia en el año 12 con la alternativa de José, que supuso, pues eso, un revulsivo tremendo. Las pasiones volvieron a encenderse, y luego que Valencia tuviera un ídolo. Lo que pasa que es que también idolatró a Belmonte. Yo creo que la afición de mi tierra, si algo bueno tiene, es que le caben muchos toreros en la cabeza, ¿no? Y igualmente ensalzó a José. De hecho, bueno, no hemos hablado, pero la Peña del Gallinero seguramente fue la más activa y la mejor que en vida pudo gozar Joselito. Y esa Peña del Gallinero se funda aquí en Valencia. Por cierto, no para agasajar a José, que entonces era un crío, sino para rendir pleitesía a Rafael, al hermano. Lo que pasa que luego, con el tiempo, la Peña del Gallinero pues no repudia evidentemente a Rafael, pero sí que cuando José va escalando puestos, ya gira y vira todo más en torno a la figura de Joselito. Entonces, digo que a Valencia le han cabido siempre muchos toreros en la cabeza, y de hecho a las pruebas podemos remitirnos, ¿no? En ese año 1912, con Belmonte desahuciado de su tierra, de Sevilla, pues fue Valencia la que le hizo resurgir, ¿no? Primero con una novillada, creo que el 26 de mayo del 12, y luego con dos prácticamente consecutivas, creo que 22 y 29 o algo así, de junio de ese mismo año 12, y con esas tres novilladas Belmonte, que ya digo, volvía desahuciado de Sevilla, resurge y su carrera toma de nuevo el vuelo, ¿no? Entonces aquí
fruto de esa competencia, bueno, pues fue una etapa esplendorosa en cuanto a que la afición llenara la plaza con una frecuencia casi inusitada, y que en la calle, en los bares, en las terrazas, en los cafés, en todos los sitios se hablara de toros. Se hablara de toros, y esa competencia pues hizo que el papel se acabara, que al fin y al cabo es el mejor síntoma de salud y de vida en un espectáculo. Efectivamente, al final. Ahora parece que está resurgiendo un poco esa misma tendencia, ¿no? Pero quizás lo que ha faltado en los últimos años es que haya ese interés por una competencia, ya sea real o pactada, ¿no? Bueno, aunque sí que eran enemigos, Joselito y Belmonte eran enemigos íntimos, ¿no? Por así decirlo. Donde no se dejaban ganar la pelea nunca en la plaza, pero luego pues tenían amistad, ¿no? Pero eso al final es lo que hace que el público vaya a la plaza, que se generen nuevos aficionados, ¿no? Que es lo que pasó en la Edad de Oro, ¿no? Que estos dos fenómenos pues cambiaron el parecer, y quizás sí que venía de una etapa que, aunque hubo dos grandes toreros, que además los han mencionado, como son el Bomba y Machaco, pero sí que fue un poquito más de transición, pues aquí resurgiera a unos niveles, yo creo, inusitados, ¿no? En la historia, como es símbolo eso que comenta, de que se llenaban todas las plazas, o incluso también la cantidad de publicaciones que había en la época, que no era más que eso, un reflejo de la pasión que había y del interés que había. Pero es algo, yo creo, Pedro, que se retroalimenta. Es decir, evidentemente había muchas publicaciones porque había mucha afición que las comprara, pues, ¿no? Aunque también muchas de ellas eran de vida efímera. Pero bueno, digo que es como una pescadilla, ¿no? Había muchas publicaciones porque había mucha afición, pero también el hecho de que hubiera tantas publicaciones generaría nuevos adeptos, ¿no? Entonces, y el hecho de que la prensa dedicara los espacios que dedicara no ya solo a los festejos, sino a esas interioridades de despacho y de vida personal y privada también de los toreros. La tauromaquia era el espectáculo de masas por antonomasia, era el número uno del país, ¿no? Y claro, claro, no había redes sociales, no había televisión, no había radio todavía, pero en todos los medios escritos y en la calle se hablaba y se leía, y los toros estaban, ¿no? Que es algo que a día de hoy, por desgracia, está perdiéndose. Es verdad que hoy hay nuevas herramientas de comunicación, el toreo poquito a poco parece que va despertando, y cada vez más y mejor va sabiendo explotar esas nuevas armas que nos brinda la tecnología, pero amigo, es que estamos perdiendo también mucha batalla en los medios escritos y fundamentalmente en la televisión. O sea, eso de que a día de hoy o tiene uno un canal de pago, que evidentemente si lo pagas porque ya está envenenado por la tauromaquia, o no ve un pitón, salvo 30 minutos testimoniales en la televisión pública española, pues eso causa que claro, que surjan nuevos aficionados, pues sea más difícil. Claro. Pero bueno, volvamos al hilo de Gallito, que sí, es más bonito que la actualidad seguramente. Efectivamente. En tu libro, ¿no? Hace, además de todo esto, de toda la relación de José con Valencia, hace un descubrimiento relacionado con la fotografía de Joselito en su última tarde de Talavera, ¿no? ¿Podrías explicarnos de qué se trata y qué novedad aporta este análisis que has hecho? Claro. Por cierto, en vísperas de esa tarde de Talavera, el 13 de mayo de 1920, José torea en Valencia, torea el 13 en Valencia, el 15 en Madrid y el 16 en Talavera. Y hay que ver los caprichos del destino, cómo llegó ese hombre a Talavera después de la gran bronca que todo el mundo conoce de Madrid el día 15, pero venía de Valencia el día 13 en otra tarde estrepitosa. De nuevo, no tanto porque él estuviera aperreado con un toro, sino de nuevo por las iras del público que, consciente de los emolumentos que cobraba Joselito, de la mala presentación de la corrida, que decían los cronistas que no es que estuviera tan mal presentada, sino que la estaba matando Joselito, porque decían que esa misma corrida con otro cartel de toreros igual nadie hubiera protestado a la presentación. Y luego el mal juego que dio, todo eso unido hizo que la tarde se generó ahí como la tormenta perfecta, y fue una tarde nefasta para Joselito, ¿no? Que cerró de esa manera tan desagradable su intensísima y brillantísima relación con Valencia. Entonces, bueno, él llega a Talavera y todos tenemos en la cabeza
3 fotos. Hay una cuarta de un paseillo que se atribuye a ese día, aunque yo, bueno, la pongo cuanto menos en cuestión. Se ve muy borrosa y sí, es un paseillo, pero somos todos, yo creo, incapaces de descifrar las caras de los 3 que están haciendo el paseillo, ¿no? Entonces, obviando esa foto del paseillo, se conocen hasta ahora 3 fotos, o se atribuyen, o se han atribuido hasta ahora 3 fotos de Joselito en Talavera. Joselito en Talavera solamente cumplió con ese compromiso del 16 de mayo. Y las 3 fotos yo creo que el buen aficionado las tiene en la cabeza, ¿no? Una es de un pase por alto, un pase ayudado a 2 manos por el pitón derecho. Otra es que esa la publicó Nuevo Mundo, creo recordar que era Nuevo Mundo. Y en el pie de foto lo ponía, ¿no? Que era Joselito el 16 de mayo en Talavera. Luego hay otra de José desplantándose ante un toro, que publicó incluso en portada ABC un par de días después de la desgracia, creo recordar, el 18 de mayo, y en el pie de foto que era Joselito desplantándose ante Bailaor. Quizás esa sea la fotografía más famosa de las 3 que probablemente quizás por eso mismo, porque fue portada de ocasiones y siempre atribuidas a Joselito, el día fatal de Talavera, ¿no? Pero Eduardo Carrasco, que era un crítico taurino, talaverano por más señas, o sea, era natural de allí, que estuvo presente en la corrida fatal, publicó en el mes de junio del año 20, en una revista de entonces que se llamaba The Times, publicó un escrito en el que justificaba y desmentía la autenticidad de esas 2 fotografías publicadas por Nuevo Mundo y por ABC. Y creo que recordar que el artículo, que se lo titulaba así, de cómo se engaña a los públicos o una cosa semejante, ¿no? Y entonces justificaba, y además con pelos y señales, el por qué esas 2 fotografías que habían sido reproducidas en los medios de gran tirada y demás, bueno, pues justificaba por qué eran falsas. Pero en cambio nunca dijo nada de esa otra imagen icónica también, Pedro, seguramente al mismo nivel de icónica que la otra que estamos comentando, que es ese muletazo por bajo, ayudado también por bajo por el pitón derecho también, supuestamente de Talavera. Bueno, yo haciendo un barrido, en este caso la colección de Sol y Sombra, buscando fotografías para ilustrar el libro de Joselito en Valencia, cayó en mis manos el Sol y Sombra, una revista que analizaba con pelos y señales lo que había dado así la feria de Algeciras de 1914. Y evidentemente mis ojos se fueron a parar a ese mismo muletazo por bajo, ayudado a 2 manos por el pitón derecho de José. Y digo, pues este es el mismo muletazo atribuido siempre a la tarde de Talavera. Y lo tenía yo ante mis ojos, ese muletazo, esa foto era idéntica. La estuve comparando con lupa y no había ningún margen a la duda. Y claro, resulta que ese muletazo no era de José en Talavera, sino que lo había dado Joselito, sí, pero en Algeciras el año 14 a un toro de Santa Coloma. Entonces, bueno, ya se trataba evidentemente de un engaño, y esa tercera imagen que nunca nadie había desmentido hasta ahora, porque las otras 2, insisto en que Eduardo Carrasco en The Times ya lo había desmentido en 1920, es otra imagen. Yo me estaba dando cuenta en directo de que eso era una mentira, ¿no? Que había que destapar. Lo que pasa que me faltaba por encontrar de qué otra imagen se había servido el autor del fotomontaje para hacer ese fotomontaje, ¿no? Entonces, comparando, di con la clave, además con cierta velocidad, porque desde luego con vista y sospechando ya de algo es fácil dar con la clave, ¿no? Y entonces en ese muletazo por alto publicado por Nuevo Mundo, si uno coge la mitad superior de la fotografía, que es la que se ve la mitad del ruedo, más la barrera, más los tendidos, más esa basílica de Nuestra Señora del Prado de Talavera, icónica también, ya tuve, era blanco y en botella. Habían utilizado esa zona superior de esa imagen publicada en Nuevo Mundo y habían superpuesto esa imagen con la basílica al fondo, la habían montado con esa foto de Joselito en Algeciras en el año 14. Y solapando una imagen con la otra, pues habían hecho esa mentira para sacar esa tercera imagen. Entonces, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, porque no es que tengamos aquí el cerebro morboso, ¿no? Pero sí que tenemos, yo creo que todos los aficionados, pues siempre que veíamos esas fotos de José en Talavera, se nos removía un poco el corazón, ¿no? Y ahora hay que lamentar que, por desgracia, pues ninguna de esas 3 imágenes es original.
y por tanto, de momento, hasta hoy, que yo sepa, no existe ninguna fotografía de Joselito toreando en Talavera ese día. Entonces, a mí me llama mucho la atención que nadie hubiera reparado en ese detalle, pero a veces pasan estas cosas, que bueno, ha estado enterrada esa mentira durante 100 años y nadie ha sido capaz de sacarla hasta ahora a florecer, que evidentemente no es que sea un descubrimiento como para que te den el Pulitzer de nada, pero hombre, aprovechando la publicación de este libro, pues es la única licencia que me he tomado de dedicarle un capítulito aparte a algo que no es Joselito en Valencia, era Joselito en Talavera, pero creo que era la ocasión propicia para poner las cosas en su sitio, aunque haya sido 100 años después. Hombre, yo creo que es un aporte que lo único que refleja, o lo principal que refleja es la veracidad de todo lo que comentas en el libro, ¿no? Es decir, si un investigador llega hasta tal punto de desmentir una imagen de hace 100 años, tal y como lo está desmintiendo, o sea, que no hay ningún género de duda, yo creo que es el mejor escaparate para una persona, ¿no?, que escribe un libro así, porque lo que demuestra es que te has dedicado unas horas de estudio exhaustivo que vamos, que yo creo que está al nivel de poquísima gente en España y de todo lo que se ha publicado sobre José. Vamos a hacer una segunda y última pausa para publicidad y volvemos con el tramo final de este programa, que la verdad que está siendo súper interesante. ¿Aún no has probado Sucum? Productos de calidad elaborados en Finca Dehesa Frías, en Sevilla. Prueba el aceite monovarietal y nuestro queso curado. Disfruta de la crema de queso y de la auténtica sobrasada de oca. O déjate seducir por el paté de hígado de oca y la mermelada artesana. Productos Sucum, un paraíso de sabores. Haz tu pedido en fincadehesafrías.com. Bueno, pues ya estamos de vuelta y afrontamos esta recta final, ya llegando a los últimos compases de esta conversación, esta charla con el periodista e investigador Ángel Berlanga. Y ya quería preguntarte, aprovechando de que además de un gran experto sobre la tauromaquia en Valencia, eres quizás, y sin género de duda y sin temor a equivocarme, una de las personas que más sabe sobre José en todo el mundo, me gustaría que definieras lo que ha supuesto. Se ha hablado mucho, ¿no?, de lo que ha supuesto Joselito, de quién ha sido más importante, si Joselito Belmonte. Es verdad que ahora hay como muchos gallistas de nuevo cuño, ¿no?, que quizás con buena intención pero con poco fundamento intentan menospreciar a otras figuras para aumentar esa fama de José. Pero tú, como gran experto en el tema, ¿cómo definirías a José y cómo definirías a José en la historia de la tauromaquia, ¿no? Pues indudablemente como un pionero, Pedro, porque al contrario de lo que se ha sostenido hasta hace poco, evidentemente José, lejos de cerrar una época, la antigua, que él sí la compendia, la eleva a las categorías más altas conocidas, ¿no? Pero lejos de cerrar esa época, él inaugura o abre una nueva, ¿no? Entonces condensa lo mejor de las tauromaquias decimonónicas, pero es capaz de abrir nuevos frentes, ¿no? No solo ya en el ruedo ante el toro, con esa aportación descubierta seguramente por Pepe Alameda en su maravilloso hilo del toreo en redondo, digo, no solo mediante esa aportación ante el toro, sino más allá del ruedo, ¿no?, en los despachos o fuera de las plazas. Hablo de, no sé, la influencia de la sección del toro, por ejemplo, a la hora de depurar la bravura, de la creación de las plazas monumentales. No se nos olvide que es el impulsor de la Monumental de Sevilla, también de la Monumental de Barcelona. Estuvo encima de los planos de la Monumental de las Ventas, que se diseña siguiendo sus directrices. Precisamente la de Pamplona Monumental, bueno, no es que él se implicara directamente, pero como es de alguna manera una copia o es la gemela de la Monumental de Sevilla, pues también el espíritu de José está ahí detrás, ¿no? Con esa obsesión de crear esas plazas monumentales para abaratar el coste de las entradas, que hubiera más gente que pudiera tener acceso a los recintos y por ende, de alguna manera, ser capaz de democratizar la fiesta de los toros. Pero digo que más allá de la influencia de la selección del toro de las plazas monumentales, en su figura beben
los que luego se erigirán en los apoderados modernos, ¿no? Hablo de, yo qué sé, de José Flores Camará, de Domingo Dominguín, a los que alternativó José. Tanto uno como el otro se inspiraron en lo que hubiera hecho Joselito en los despachos, una vez ya José muerto, y le tuvieron siempre presente a la hora de defender a sus representados, a sus toreros en los despachos. Y de alguna manera con ellos nace la figura del apoderado moderno. También hablaba antes de la influencia de la selección del toro, pero la figura del veedor pues probablemente también nazca de la mano de Joselito, ¿no? Tuvo un hombre de confianza, Juan Soto, que por cierto en mi biblioteca, Pedro, te lo cuento como curiosidad, sí. La famosa biografía que, bueno, recién muerto José publica, Uno al sesgo, sí. El ejemplar que tengo yo en mi biblioteca está dedicado precisamente por Uno al sesgo a Juan Soto. Claro, pone Juan Soto y pone por la amistad que nos unió a ambos con ese torero tan inconmensurable, algo así dice la dedicatoria, y evidentemente se debe de tratar de este Juan Soto que ejerció labores de campo para Joselito. Luego también es otro pionero a la hora de defender los derechos de imagen. Llegaba a amenazar con multas de hasta 5.000 pesetas a las empresas que permitieran que se le grabara sin su consentimiento en las plazas, ¿no? Eso a día de hoy la verdad que lo lamentamos todos, ¿no? Que no se saltara más veces la gente la ley, porque bueno, no son muchas las películas que han podido conservarse para que podamos disfrutar a día de hoy de la figura de José, a quien por otro lado tampoco debemos ver con los ojos de la tauromaquia moderna. Eso es una manía, creo yo, social del mundo moderno, de querer mirar con los ojos de hoy los aspectos del pasado. Y eso me parece una auténtica aberración. Y luego también no se nos olvide que José es el primero en llegar al centenar de festejos, que bueno, proeza que hizo en el año y repitió en 1916 y 1917. Y por cierto, esa primera ocasión en la que llega a los 100, en 1915, fue precisamente en Valencia, y nada más y nada menos que la tarde en la que decidió estoquear 6 toros de Miura en solitario, hecho que consumó por primera y única vez en su carrera y que además ha venido para la estadística fenomenal, porque seguramente esa corrida de 6 toros de Miura hizo que a la postre Valencia se convirtiera en la plaza de todo el orbe taurino en la que más toros de Miura mató Joselito. O sea que, bueno, esto es un poco a bola pluma, pero evidentemente la trascendencia de José va más allá de la plaza y del ruedo, y eso es lo que le hace ser una figura absolutamente monumental desde todos los puntos de vista. Pues sí, la verdad que bueno, para mí es la figura más trascendental de la historia. Quizá el torero más famoso o el torero número 1 sea Manolete, pero como en trascendencia al devenir o la evolución de la tauromaquia es José. Antes de concluir, quería hacerte un par de preguntas. Una es personal y otra te la diré después. Como he comentado al principio del programa, eres autor de numerosos trabajos bibliográficos, ¿no? Te has encargado de hablar de esa competencia que tuvieron Litri y Aparicio en su etapa de novillero en Valencia. Has comentado tú también que hay uno sobre Manolete. Quería preguntarte, yo sé que ahora mismo estás liadísimo con unas oposiciones, que casi no tienes tiempo para nada, y también te agradezco aquí públicamente que hayas reservado un ratito para estar con nosotros. ¿Se cierra tu etapa como escritor o estás ya maquinando y pensando en el próximo proyecto? Rotundamente no. No se cierra mi etapa como escritor de ninguna de las maneras, Pedro. Yo creo que el veneno del toro lo tenemos, tú también, ¿eh? Sí. Lo tenemos muy, muy dentro de nosotros, y eso yo creo que no se cura. A lo mejor hay etapas de menor intensidad en el tema de escritor taurino, de periodista taurino, pero estoy seguro que antes o después volveré a enfrascarme. De hecho, en cuanto supere, a ver si Dios quiere y supero ese proceso de oposición, ya tengo muchas ideas en la cabeza. Lo que aspiro o ansío es a poder tener tiempo para poder ir desarrollándolas, ¿no? Pero vamos, que este no es el último libro que hago, seguro. Y encima con el buen trato que estoy recibiendo por parte de todos y la buena acogida que está dispensando la gente y lo mucho que están preguntando por cómo conseguir el libro, eso evidentemente lo único que hace es animarme e impulsarme a ir pensando ya en nuevos proyectos y seguro que en un futuro verá la luz. Pues
lo recibiremos como se suele decir, como agua de mayo, ¿no? Y ya la última pregunta, antes de despedir, ya hemos alcanzado la horita de programa. Como valenciano y también gran experto en la figura de Manuel Granero, a Granero siempre se le ha considerado, ¿no?, el sucesor de José, ¿no? ¿Qué importancia tuvo? Aunque no se sabe a ciencia cierta si se llegaron a conocer, dicen que por mediación de Blanqué pudieron tener algún encuentro. Yo la verdad que sé que Granero fue a verlo torear varias veces allí en Valencia, José, pero que no se llegaron a conocer personalmente, ¿no? Pero ¿cómo unirías a estos dos personajes? Es decir, ¿cómo es esa sucesión que han querido hacernos ver de José a Granero, según Ángel Berlanga? Bueno, el Granero de alguna manera es el mal logrado heredero. Heredó el trono lo que lo heredó, es decir, apenas un año. Me atrevería a decir que ni siquiera un año y medio, ¿no? Granero fue el gran sueño de la Valencia taurina, pero fue un sueño roto, un sueño que duró un suspiro. Sí que estaba llamado a ocupar ese trono. Valencia había coqueteado con la idea de tener una figura, hablo de Punteré, de Fabrilo, de Valenciano, de Isidoro Martí Flores, de Antonio Carpio, pero fue Granero el que por fin ejerció como verdadera figura. Y curiosamente, a pesar de ser la gran figura valenciana, fíjate, Pedro, no toreó nada como novillero formal en Valencia, ni una sola novillada, por ejemplo en 1920, que fue su gran año como novillero con caballos. También por unir una figura con otra, solo unos días antes de los historos de Gallito en Valencia de 1914, los de Contreras, Granero, con apenas 12 años, se tiró de espontáneo en una becerrada. Y entonces, pues yo qué sé, ¿cómo unirlo? Bueno, pues como manda más seguro, porque en el año 21 el que dictó sentencia y el que impuso su tauromaquia y su grandeza fue Granero, claro. Gallito hizo eso 8 años, Granero 1. Entonces yo creo que, claro, nunca podrá dejar de ser simplemente el heredero. No sé si reinó en ese año 21, pero claro, comparar una figura con otra se me antoja exagerado. Y luego entrar en el terreno de la elucubración de a dónde hubiera podido llegar Granero en caso de que no se cruzara con poca pena en el año 22, pues eso, entra dentro del terreno de la conjetura y de la especulación. Nunca lo podremos saber. Y si queremos hilar fino, el mismo año 22, Granero poco menos que no dio pie con bola en esas 12 primeras corridas. Yo creo que la de Madrid fue la número 13, precisamente, curiosamente. Sí. Pero es verdad que Madrid con su primer toro estuvo muy bien y quién sabe si esa tarde no hubiera podido remontar el vuelo que nació un poco torcido en ese inicio del año 22. Ya digo, hombre, las comparaciones son odiosas. En este caso yo creo que no ha lugar. Yo sí pienso personalmente que Granero hubiera sido una figura importantísima, más de lo que le dio tiempo a ser. Yo sí lo creo, pero lo creamos tú, lo crea yo, lo crean otras personas, no deja de ser una conjetura. Entonces, bueno, entra todo pues dentro de más de los sueños que de las realidades. Lo que está claro es que Granero fue el amo en ese año 21. Sin ir más lejos, en Valencia toreó 14 de las 15 corridas de toros que se dieron en todo el año en Valencia, ¿no? Y obtuvo grandiosos éxitos. Creo que contrató ese año 21, corrígeme si no, Pedro, creo que 115 o 116 corridas de toros, caso único hasta entonces en la historia. Acabó toreando 94, creo recordar, por percances y suspensiones. Solamente eso le impidió entrar en el selecto club de las 100 que había inaugurado Gallito. Y es verdad que aunque solo duró un año, sí que hay éxitos en la memoria de todos tremendos, ¿no? Que es lo que hacía augurar que su figura iba a ser importantísima, ¿no? Pero insisto, bueno, ¿qué podemos decir? Pues que fue un sueño roto, para desgracia de todos. Pues sí, la verdad que bueno, quién sabe si hubiera llegado o no a finalizar o hacer esa sucesión, ¿no? Que simplemente se vislumbró durante una temporada y media, como has comentado. Bueno, Ángel, pues llegamos al final del programa. Han sido una horita y poco. Y nada, pues quería agradecerte tu presencia hoy aquí
por compartir esos conocimientos que tienes y bueno, pues transmitirlo de esa forma tan amena, ¿no? Que se hace fácil de entender y que puede llegar al gran público y nada, aquí tienes tu casa, ¿no? Sí, seguro que en un futuro volveremos a hacer algún otro programa. Tengáis en mente sobre tauromaquia valenciana o de algo que acordemos, porque es siempre un placer charlar contigo. Pues solamente tienes que descolgar el teléfono, Pedro. Efectivamente. Pues muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Y enhorabuena por las múltiples iniciativas que llevas a cabo, ¿eh? Ahí intentando aportar un granito de arena a la tauromaquia, ¿no? Sí, yo creo que entre todos hacemos algunas cosillas, pues al final ayudamos a que eso se hable de toros, se conozca de toros y ganemos en presencia, ¿no? En la sociedad. Así que nada, Ángel, un fuerte abrazo y gracias otra vez por estar con nosotros. Muchas gracias, enhorabuena y hasta la próxima, Pedro. Hasta luego. Bueno, pues despedimos este cuarto episodio del podcast del Pase de la Firma. Recordar que si os gusta el contenido, os animo a que os suscribáis a las distintas plataformas y que bueno, pues nos vemos próximamente con otro programa. Un saludo a todos.